Laura, mi esposa, me exigió el divorcio y tuvo el descaro de decirme, no puedes costear un abogado para enfrentarme. Yo solo sonreí y respondí, tienes razón. Ella llegó al juzgado convencida de que me arrasaría, hasta que el abogado más prestigioso y temido de la ciudad entró, se sentó a mi lado y le dijo, no necesita pagarme nada. Soy su hermano mayor, y hoy vas a perderlo todo. Todo comenzó el martes anterior. Laura, mi esposa durante 8 años, me comunicó que quería el divorcio. En su voz no había pesar ni remordimiento, solo una certeza calculada, como quien cierra un trato ya ganado. Estábamos en el salón de la casa que juntos convertimos en hogar, pero ella hablaba como una ejecutiva anunciando un despido. Esto se acabó, Marcos, afirmó, colocando una carpeta sobre la mesa. Ya consulté con un abogado. Aquí están mis condiciones. No la abrí. No hacía falta. Ella estaba más que dispuesta a detallarlas. Quería la casa, la misma que mi abuelo ayudó a pagar con el anticipo inicial. Exigía el 70% de nuestros ahorros y una pensión por al menos 5 años. No era una negociación, era una rendición incondicional. Cuando terminó, se recostó en el sofá, sonriendo con arrogancia. No quiero discutir esto, Marcos, añadió con un tono cargado de falsa empatía. Seamos realistas. Eres profesor de carpintería en una secundaria. Ganas lo justo para sobrevivir, pero no para contratar un abogado decente. El mío te sepultará en costos legales antes de que llegues a un tribunal. La observé en silencio, con un frío que se instaló en mi pecho. No solo quería abandonarme, quería aniquilarme. Me veía como un obstáculo débil que podía aplastar. Creía que su mayor ventaja era mi incapacidad para defenderme. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos antes de pronunciar las 2 palabras que ella esperaba oír, tienes razón. Su alivio fue instantáneo. Pensó que había triunfado. Se levantó, alisó su vestido y dijo, bien, me alegra que seas razonable. Los documentos oficiales llegarán la próxima semana. Luego salió de la habitación. Laura estaba segura de conocer mis limitaciones. Sabía que no tenía miles de dólares para enfrentarla en un litigio. También sabía que tenía un hermano mayor, Javier, pero apostaba por algo más, que llevábamos 5 años sin hablar. Y tenía razón, en parte. Javier no es profesor, es un tiburón, el abogado de divorcios más temido y costoso del Estado. Su mera presencia intimida a otros letrados, pero ya no formaba parte de mi vida. Nos distanciamos tras la muerte de nuestros padres, en una disputa amarga por la casa familiar. Yo quería conservarla como recuerdo y punto de reunión. Javier, siempre pragmático, quería venderla y dividir el dinero. La discusión fue tan feroz que nos convertimos en extraños. Laura lo sabía. Había presenciado el final de aquella pelea y apostó a que nunca volveríamos a hablar. Según sus cálculos, mi mayor recurso estaba perdido. Se equivocó. Los 3 días siguientes fueron sombríos. Ella tenía razón en algo, no podía costear un pleito en sus términos. La idea de perder mi hogar y todo por lo que había trabajado me asfixiaba. Pero al 4.º día toqué fondo. Y cuando estás en lo más bajo, solo queda subir. Tragué mi orgullo, el mismo que me había alejado de mi hermano, y busqué su número privado. Marqué temblando, esperando que respondiera una asistente cortante o que saltara el buzón, pero tras 2 tonos escuché una voz familiar, ¿sí? Hola, Javier. Soy Marcos, respondí, sintiendo que mi voz sonaba extraña. Hubo un silencio largo, creí que colgaría. Finalmente, dijo, Dani, usando el viejo apodo que me golpeó con nostalgia. ¿Qué pasa? Y todo salió a borbotones. Le conté cada detalle, las exigencias de Laura, su abogado, su frialdad, su burla final, no puedes pagar un abogado para enfrentarme. Otro silencio, esta vez cargado de tensión. Cuando habló, su voz había cambiado. Ya no era sorpresa, era acero puro, el tono protector que no oía desde la infancia. ¿Ella dijo eso?, preguntó con calma. Repetí sus palabras. Bien, dijo. ¿Cuándo y dónde es la audiencia? El martes, en el juzgado del centro. Perfecto. No hagas nada. No hagas nada. Llega ese día, y yo estaré ahí. Colgamos. Me quedé con el corazón latiendo entre miedo y una esperanza feroz. Laura creía haberme desarmado. No sabía que acababa de darme un arma letal. El martes amaneció gris y lluvioso, un clima perfecto para un funeral o para lo que estaba por ocurrir. Entré solo al tribunal, con mi único traje, el que uso para bodas y entierros. Sentía que era un poco de ambos.
El lugar olía a papeles viejos y nervios. Laura ya estaba allí, sentada en la mesa de los demandantes, impecable, con un traje azul oscuro y el cabello perfectamente arreglado. Su expresión destilaba confianza. A su lado, su abogado, un hombre de unos 50 años, mostraba una mueca arrogante que parecía grabada en su rostro. Conversaban en voz baja y reían, como si ya celebraran la victoria antes de tiempo. Al verme, la sonrisa de Laura titubeó por una fracción de segundo, como si no esperara encontrarme tan entero. Creyó que me vería derrotado, pero solo la miré con serenidad y avancé hasta la mesa del demandado. Coloqué mi viejo maletín sobre la superficie y me senté sin decir palabra, esperando. El abogado de Laura se levantó y se acercó con paso confiado, exudando condescendencia. Señor Vargas, pronunció, como si mi nombre le diera derecho a menospreciarme. Me alegra verlo aquí. Espero que haya revisado la generosa propuesta de mi clienta. Si firma hoy, podemos resolver esto rápido y sin dolor. Lo miré impasible. Estoy esperando a mi abogado, respondí con calma. El hombre soltó una risa breve, incrédula. ¿Su abogado? Buena suerte con eso. No alarguemos lo inevitable. Se dio la vuelta con la misma seguridad con la que había llegado y regresó junto a Laura. Instantes después, el alguacil anunció el inicio de la sesión. La jueza, una mujer de semblante severo, entró y tomó asiento en el estrado. Revisó los documentos y leyó en voz alta: caso Vargas contra Vargas. Ambas partes están presentes y representadas. El abogado de Laura se adelantó con voz firme: sí, su señoría, Ricardo Méndez, en representación de la demandante, la señora Laura Vargas. La jueza giró la mirada hacia mí, pero antes de que pudiera hablar, las puertas del fondo se abrieron con un estruendo. Javier entró como si fuera dueño del edificio. Traje italiano impecable, paso confiado, una sonrisa fría que hacía sudar a los adversarios. Laura pasó de la arrogancia a la palidez en segundos. Ricardo dejó caer su pluma. Ver su realidad derrumbarse fue como presenciar un edificio en demolición. Disculpen el retraso, anunció Javier, su voz cargada de autoridad. Colocó su maletín de cuero en la mesa con precisión quirúrgica. Javier Vargas, representando al demandado. La jueza alzó los ojos, impresionada. Doctor Vargas, no esperaba verlo en este caso. Emergencia familiar, señoría, respondió, ajustándose la corbata. Miró a Laura con una sonrisa predatoria. Espero no haber hecho esperar a nadie. Ricardo susurraba frenéticamente a Laura, que parecía a punto de desmayarse. Esta era la mujer que me había dicho con desprecio que no podía pagar un abogado para enfrentarla. Javier se sentó y susurró, sin apartar los ojos de Laura: ella dijo que no podías costear un abogado de verdad. Asentí: perfecto. No debería haberse metido con nuestra familia. No había calor fraternal, ninguna reconciliación. Javier estaba allí porque Laura cometió el error fatal de humillar a nuestra familia. Y nosotros no olvidamos agravios. La jueza continuó: presumo que está familiarizado con los términos de la demandante. Javier abrió su maletín con calma deliberada. Lo estoy, señoría, y tengo pruebas que considero relevantes. Su tono hizo que Laura se encogiera. Ricardo intentó intervenir: no fuimos notificados sobre nuevas pruebas. No son nuevas, cortó Javier, sonriendo como un depredador. Son evidencias que siempre existieron, pero mi cliente decidió no presentarlas hasta ahora. Desafortunadamente, las circunstancias cambiaron. Sacó una carpeta voluminosa. Mi cliente estaba dispuesto a un divorcio amistoso, pero cuando la demandante optó por humillarlo públicamente e intentar despojarlo, eligió la guerra. Laura tembló. Sabía que Javier era implacable, pero nunca imaginó que usaría sus habilidades contra ella. Ahora descubriría por qué era el abogado más temido de la ciudad y por qué nadie humilla a nuestra familia sin pagar un precio elevado. El silencio era ensordecedor. Hasta la jueza parecía fascinada. Javier abrió el primer archivo y sonrió. Empecemos con apropiación indebida. Alzó el primer documento como un verdugo levantando un hacha. Señoría, me gustaría presentar los extractos bancarios de la cuenta conjunta de los últimos 18 meses. Laura intentó mantenerse compuesta, pero vi sus manos temblando. Javier proyectó las páginas para que toda la sala las viera. Entre enero de 2023 y junio de 2024, se realizaron retiros por $52,000 hacia una cuenta personal a nombre de la señora. La jueza frunció el ceño. Las transferencias entre cónyuges no son necesariamente irregulares. Estoy de acuerdo, replicó Javier.
Sin embargo, fueron realizadas sin el conocimiento de mi cliente y usadas para financiar actividades que él desconocía. La siguiente proyección mostró facturas, hoteles de lujo, restaurantes caros, joyas, todo en días laborables mientras yo trabajaba. Hotel Imperial, 23 de marzo, $400. Restaurante Le Gourmet, $250. Tiffany y CEO, $3,200. Todo pagado con fondos conjuntos. Laura estaba pálida. Ricardo susurraba desesperadamente, esas fechas coinciden con los días en que la señora afirmó estar trabajando tarde o en conferencias. La jueza se inclinó, doctor Vargas, ¿está sugiriendo? No sugiero nada, señoría. Presento hechos que demuestran apropiación indebida de fondos conyugales para financiar actividades extraconyugales. Javier no había terminado. Me gustaría presentar pruebas fotográficas. Mi corazón se aceleró. ¿Pruebas fotográficas? La proyección mostró a Laura saliendo del Hotel Imperial con Martín, su jefe, de la mano, luciendo el collar de Tiffany que nunca había visto. 23 de marzo, 2:15 p.m. Más fotos, Laura y Martín en restaurantes, entrando a apartamentos, besándose. 18 meses de documentación meticulosa. Aunque el adulterio no es un delito, usar fondos conyugales para financiar relaciones extraconyugales constituye apropiación indebida. Y eso sí es un delito. Laura explotó, Marcos sabía que nuestro matrimonio estaba acabado. No me prestaba atención. No tenía ambición. Ricardo la cortó, mi cliente permanecerá en silencio. Pero Javier sonrió, no, déjela hablar. Quiero que todos escuchen. Laura se levantó, Marcos sabía. No era hombre suficiente para. Basta, intentó controlarla Ricardo. Demasiado tarde. Javier había conseguido lo que quería. Interesante, dijo. La defensa es que mi cliente merecía ser traicionado y robado porque ella no lo consideraba hombre suficiente. Silencio mortal en la sala. Si esa es su posición, tengo grabaciones que aclararán lo que la señora realmente piensa de mi cliente. Conectó un dispositivo al sistema de audio. Grabaciones obtenidas legalmente por un investigador privado. Laura intentó levantarse, pero Ricardo la sujetó. Sus ojos reflejaban terror. Primera grabación, Café Milano, 15 de abril. El audio comenzó. Era inconfundiblemente Laura, no tienen idea de lo que es vivir con ese perdedor. Marcos cree que es un artista enseñando carpintería a adolescentes. $40,000 al año. Ni siquiera puede darme la vida que merezco. Una voz femenina, al menos es fiel. Laura rió, ¿fiel? Por favor, es demasiado patético para que otra mujer lo quiera. Me quedo con él porque es conveniente. Tiene la casa del abuelo. Es predecible. Nunca cuestiona dónde gasto el dinero. Miré a Laura en el tribunal, con la cabeza enterrada en las manos. Cada palabra era un puñal, pero también munición para Javier. Segunda grabación, 22 de mayo. Laura, más animada, le dije a Marcos que quiero el divorcio. Deberían haber visto su cara, puro pánico. Dijo que no puede pagar un abogado para enfrentarme. Risas femeninas resonaron en la sala. Y lo mejor, su hermano abogado lo odia. No se hablan desde hace 5 años. Marcos está solo, voy a tomar la casa, los ahorros y aún exigir pensión por años. Más risas crueles. La jueza estaba visiblemente perturbada. Tercera grabación, 2 de junio, una semana antes de pedir el divorcio. Laura hablando con Martín, ya transferí casi todo a mi cuenta. Marcos es tan ingenuo que ni revisa los extractos. Cuando salga el divorcio, no tendrá ni para responder. Voz de Martín, y si descubre lo nuestro, no lo hará. Es demasiado débil. Aunque lo descubra, lo negaré. ¿A quién va a creer un juez? ¿A una profesional o a un profesor fracasado? Silencio sepulcral. Hasta la escribana dejó de escribir. Javier apagó el audio. Como ven, no es un divorcio común. Es un esquema premeditado de extorsión y fraude conyugal. Laura, desesperada, esas grabaciones son ilegales. Javier sonrió como un depredador, al contrario, fueron obtenidas en lugares públicos por un investigador autorizado. Perfectamente legales. Se volvió hacia mí, y por un momento vi rabia pura. Nadie humilla a mi familia. Ella quiso la guerra. Ahora tendrá guerra. La jueza intervino, doctor Vargas, entiendo la gravedad. Aún no he terminado, replicó.
Lo presentado es solo apropiación indebida y adulterio. Ahora, el crimen más grave, falsificación de documentos. Laura empalideció aún más. Ricardo hojeaba papeles, perdido. En marzo, $35,000 fueron transferidos a una cuenta individual de la señora, autorizados por una firma supuestamente de mi cliente. Proyectó el documento. Nuestra pericia grafotécnica confirma que la firma es falsa. Falsificación es un delito federal. Laura no solo enfrentaba un divorcio desfavorable, sino la posibilidad de prisión. Dijiste que mi hermano no podía pagar un abogado, dijo Javier, mirando a Laura. Tenías razón, pero no tuvo que pagar nada. Ahora, además de perder todo en el divorcio, perderás tu libertad. La sala se convirtió en un cementerio. Laura estaba destrozada. Ricardo parecía enfrentar su primera ejecución. Yo me sentía como si viera una película de terror donde era víctima y espectador. La jueza rompió el silencio. Doctor Vargas, estas son acusaciones graves. La falsificación es un delito federal. Estoy consciente, señoría. Por eso notifico formalmente que mi cliente presentará una denuncia criminal por falsificación, apropiación indebida y fraude conyugal. Laura explotó en lágrimas, no de remordimiento, sino de desesperación pura. Se dio cuenta de que su mundo se derrumbaba. Por favor, susurró, mirándome. No puedes. La miré, 8 años de matrimonio, una cama compartida, una vida que creí conocer. La mujer que me humilló, robó y traicionó. No sentí nada, solo un vacío helado. Tenías razón, Laura. No podía pagar un abogado, pero conseguí uno gratis, y es mucho mejor que el tuyo. Javier continuó, descubrimos que la señora también usó información confidencial del empleo de mi cliente para beneficiar a su amante. Proyectó correos electrónicos. Mi cliente trabaja en una escuela técnica. Contratos de madera por $200,000 anuales. La señora obtuvo datos sobre licitaciones a través de su acceso. Los correos muestran a Laura pasando detalles a Martín, cuya empresa, casualmente, ganó varios contratos lucrativos. Esto podía costarme mi empleo. Laura no solo me robó, sino que potencialmente destruyó mi carrera. Ricardo intentó una jugada desesperada. Mi cliente está emocionalmente alterada. Solicito un receso. Denegado, dijo la jueza secamente. Doctor Vargas, presumo que tiene una propuesta. Javier sonrió como un tiburón oliendo sangre. La tengo, pero no es un acuerdo, es una declaración de términos. Abrió un nuevo documento. Primero, la señora renuncia a cualquier derecho sobre la propiedad conyugal, incluida la casa adquirida con herencia prematrimonial. Laura intentó protestar, pero Ricardo la silenció. Segundo, devolverá los $52,000 apropiados, más intereses, totalizando $68,000. Tercero, pagará todas las costas legales, estimadas en $25,000. Cuarto, firmará una confesión completa de todos los crímenes. Y finalmente, no se acercará nunca más a mi cliente ni intentará contactarlo. Laura sollozó, no tengo ese dinero. Entonces irá a prisión, replicó Javier. Falsificación bancaria conlleva de 2 a 5 años federales. Apropiación superior a $50,000, otros 2 años. Se inclinó como un predador, puede aceptar nuestros términos y tal vez evitar la cárcel, o luchar y pasar 5 a 7 años en una celda. Su elección. La jueza observó la destrucción de Laura. Señora, debe entender la gravedad. Las pruebas son sustanciales y penalmente relevantes. Javier no había terminado. Olvidé mencionar. Ya envié copias al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de ella y de Martín. Ambos serán despedidos por conducta inapropiada. Laura alzó la cabeza, con horror renovado, no puedes. Mi empleo. Puedo, y lo hice. Su reputación profesional está destruida. Laura finalmente comprendió. No era solo el divorcio lo que había perdido. Era todo: casa, dinero, empleo, futuro, libertad. Javier no había dejado nada en pie. Laura estaba quebrada. Ricardo la llevó a una esquina de la sala, susurrando frenéticamente mientras ella negaba con la cabeza. Javier se recostó, satisfecho, como un general contemplando un campo de batalla donde el enemigo fue aniquilado. Se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ella aún no entiende del todo. Piensa que lo peor ya pasó. ¿Qué quieres decir? Ricardo volvió con Laura, un fantasma de sí misma.
Mi cliente está dispuesta a aceptar los términos, dijo Ricardo, tenso. Interesante, respondió Javier, pero necesito aclarar algo antes de cerrar. Se levantó y quedó frente a Laura, que no podía sostenerle la mirada. Mira bien, humillaste a mi hermano. Dijiste que era un fracasado, que no podía pagar un abogado. Te burlaste de él con tus amigas. Planeaste destruirlo. Su voz era peligrosamente baja. Pero hay algo sobre nuestra familia que nunca entendiste. Laura alzó los ojos, con terror puro. Nosotros no perdonamos ni olvidamos. Volvió a su maletín. Más documentos. Por eso, además de las pruebas criminales, investigué más a fondo tu vida. Descubrí que mentiste en tus declaraciones de impuestos los últimos 3 años, omitiendo ingresos de consultoría por $42,000. Laura empalideció aún más. También posees un 15% en una empresa de consultoría en Sao Paulo que afirmaste haber cerrado. La empresa sigue activa y lucrativa. Ricardo estaba a punto de desmayarse. Eso no fue mencionado porque no terminé la investigación hasta esta mañana. La señora no solo robó, cometió evasión fiscal federal. Hacienda ya fue notificada. Laura tambaleó, eso me destruirá por completo. Ese es exactamente el objetivo, replicó Javier. Querías jugar a destruir a mi familia. Ahora destruiré tu vida, pedazo por pedazo. La jueza intervino, doctor Vargas, debemos mantener el enfoque. Tiene razón, señoría, pero todo esto es relevante, especialmente porque la señora aún no ha confesado su crimen más grave. Había más. Javier se volvió hacia mí, con una mezcla de rabia y pena. Marcos, ¿recuerdas cuando Laura dijo que estaba embarazada hace 2 años? Mi corazón se detuvo. Sí. Perdió al bebé en el segundo mes. Fue devastador. Perdió o abortó. El mundo giró. ¿Qué quieres decir? Sacó registros médicos. Laura nunca perdió un bebé. Realizó un aborto electivo en la clínica Riverside en mayo de 2022. Luego usó la supuesta depresión por la pérdida para manipularte durante meses. Fue un golpe en el estómago. Las noches consolándola, los meses de terapia, la culpa que cargué. Todo mentira. Dijo que no quería arruinar su carrera ahora, documentó Javier. Luego pasó 6 meses culpándote por no estar presente durante su luto. Laura sollozaba, pero no sentía lástima, solo una rabia helada. ¿Por qué?, susurré. Porque es una sociópata, respondió Javier. Y los sociópatas calculan ventajas. Se volvió hacia Laura, demolida, aquí está mi oferta final. Acepta nuestros términos, más una confesión pública, incluyendo la manipulación sobre el aborto, o te haré procesar por todo. Y aunque aceptes, me aseguraré de que tu reputación quede destruida en cada ciudad de este país. Nunca tendrás paz. 3 días después, el infierno de Laura comenzó. Un titular del periódico local ocupó media página, ejecutiva intenta extorsionar a su esposo y enfrenta a abogado implacable. Una foto mostraba a Laura saliendo del tribunal en lágrimas. Javier me llamó, satisfecho, ¿viste el periódico? Lo vi, respondí con un nudo en el estómago. La historia era devastadora, detallando cada crimen, mentira y manipulación. Esto es solo el comienzo, dijo. Roberto tiene 3 artículos más planeados, uno sobre fraude conyugal, otro sobre falsificación y una serie sobre manipuladoras que destruyen familias trabajadoras. ¿No crees que ya es suficiente? ¿Suficiente? Su voz se heló. Marcos, ella te humilló públicamente, te llamó fracasado, planeó dejarte en la miseria, ¿y crees que unos titulares son suficiente? El lunes, Laura perdió su empleo. Su empresa no podía mantener a una empleada que confesara crímenes públicamente. El martes, Martín también fue despedido cuando salió a la luz la historia sobre información privilegiada. El miércoles, Laura me llamó, Marcos, por favor, ¿puedes hacer que tu hermano pare? ¿Parar qué? Envió la historia a cada empresa de la ciudad. Nadie me contrata, ni para mesera. Mis padres no me hablan. Mis amigas me abandonaron. Una parte de mí sentía lástima. Una parte pequeña. Tú creaste esta situación, dije. Lo sé, pero esto es demasiado. Me está destruyendo por completo. ¿Cómo planeabas destruirme? Marcos, por favor, no tengo nada. Estoy durmiendo en el sofá de una conocida que apenas me habla. Colgué. No por falta de compasión, sino porque sabía que la clemencia sería vista como debilidad por Javier. El viernes, Javier llamó, animado,
Laura intentó trabajar en una cafetería en Joinville. El gerente me contactó para verificar referencias. Obviamente, dije que era una criminal peligrosa. Joinville está a 2 horas. ¿Cómo lo supiste? Tengo contactos en toda la región. Donde intente esconderse, lo sabré y me aseguraré de que sepan quién es. Esto ya no es justicia, es persecución. Es consecuencia, replicó. Ella se metió con nuestra familia. Vivirá con el resultado por el resto de su vida. El domingo, la policía llamó. Laura había intentado suicidarse con un frasco de píldoras. Estaba en el hospital, estable, pero bajo observación psiquiátrica. Cuando se lo conté a Javier, dijo, patético. Hasta para morir es incompetente. Esto ha ido demasiado lejos, insistí. ¿Demasiado lejos? Mintió sobre un embarazo, te manipuló durante 2 años con un bebé que nunca existió, y cuando fue expuesta, intentó suicidarse para despertar lástima. 2 semanas después, Laura salió del hospital. No tenía a dónde ir. Su familia la había repudiado. Sus amigos la evitaban. No conseguía trabajo, ni en ciudades vecinas. Javier había creado una red que la convertía en una paria en todo el estado. Está en un refugio, me informó casualmente. Pero hasta allí las otras mujeres la evitan. La historia llegó a ellas. ¿Enviaste la historia a un refugio de mujeres? No directamente, pero tengo una cliente que trabaja allí como voluntaria. Las noticias viajan. Miré a mi hermano, disfrutando un almuerzo caro mientras planeaba la destrucción continua de una mujer que ya no tenía nada. Javier se divertía. La venganza se había convertido en su pasatiempo. ¿Cuándo terminará esto? Sonrió, con la misma frialdad del tribunal, nunca. Llevará esto por el resto de su vida. Cada vez que intente empezar de nuevo, estaré allí para recordarle el precio de humillar a nuestra familia. 6 meses después del juicio, mi vida estaba financieramente estable, pero emocionalmente devastada. La casa, demasiado silenciosa, estaba llena de fantasmas de un matrimonio que resultó ser una mentira desde el inicio. Laura había desaparecido de la ciudad. Javier me informaba sobre su paradero como un cazador rastreando a su presa. Está en Porto Alegre ahora, dijo en una llamada regular, trabajando en una lavandería por salario mínimo, usando un nombre falso. Pero mis contactos allí ya fueron alertados. Usa un nombre falso para trabajar. ¿No crees que ya sufrió suficiente? Sufrió suficiente, rió amargamente. Marcos, esto no es sobre sufrimiento, es sobre dar un ejemplo. Otras mujeres que piensen en manipular a hombres recordarán a Laura. Su obsesión se había transformado en algo monstruoso. Javier era una máquina de venganza que no podía detenerse. Además, mi bufete está prosperando, ganando más que nunca. Hombres traicionados pagan fortunas para ver a sus exesposas destruidas. El martes siguiente, una llamada inesperada. Laura. Marcos, necesito que sepas algo. Su voz era distinta, ya no arrogante ni desesperada, sino con una calma perturbadora. ¿Qué quieres? Quiero que sepas que tu hermano fue demasiado lejos, y esto no quedará así. ¿De qué hablas? Fui al FBI, presenté una denuncia formal contra Javier por acoso sistemático, difamación coordinada e interferencia ilegal en oportunidades de empleo. Mi sangre se heló. Laura, no puedes. Puedo, y lo hice. Documenté cada contacto, cada empresa alertada, cada ciudad donde interfirió. Esto va más allá de una orden judicial. Está cometiendo crímenes federales. Respiró hondo. Hay más. Contraté un abogado pro bono. Hay una organización que defiende a víctimas de persecución sistemática. ¿Víctimas? Eres una criminal confesa. Soy una criminal que cumplió su sentencia civil, pero tu hermano transformó el castigo en tortura extrajudicial. Eso es ilegal. Llamé a Javier inmediatamente. Fue al FBI, le dije. Se rió, excelente. Solo generará más publicidad negativa. Una criminal intenta procesar al abogado que la expuso. Javier, esto puede ser acoso sistemático. Fuiste más allá de cualquier orden judicial. Fui más allá porque los tribunales son débiles. El sistema legal castiga crímenes, pero no previene nuevos criminales. Yo estoy previniendo. ¿Y si el FBI decide que violaste derechos federales? No violé nada. Ejercí mi derecho a informar a empleadores sobre antecedentes criminales. Todo legal. Pero por primera vez, escuché preocupación en su voz.
3 semanas después, agentes federales llegaron a la oficina de Javier con una orden. La investigación por acoso sistemático había comenzado. Laura había documentado todo, cada llamada, cada empleador contactado, cada ciudad donde le interfirió, más de 200 instancias en 6 meses. Es acoso criminal, explicó su abogado a los periodistas. Mi cliente cometió crímenes, fue juzgada y aceptó las consecuencias, pero el señor Vargas transformó el castigo en tortura personal. Eso es un delito federal. Javier tuvo que contratar sus propios abogados criminalistas. Por primera vez desde el divorcio, no tenía el control total. Esto es ridículo, me dijo, pero había nerviosismo real. Ella es una criminal haciéndose la víctima. Interferiste en su empleo en 4 estados. Contactaste a 50 empresas. Eso puede ser un delito federal. Mereció cada segundo. Tal vez, pero podrías haber destruido tu propia carrera en el proceso. Ironía perfecta. Javier, en su sed de venganza absoluta, le había dado a Laura la única arma que podía usar, la ley federal. La investigación contra Javier duró 4 meses y fue brutal. Cada llamada, correo y contacto fue analizado por agentes federales. El hombre que destruyó a Laura con precisión quirúrgica ahora era disecado de la misma manera. Laura se había transformado. La mujer desesperada fue reemplazada por alguien con un propósito singular, destruir a Javier como él intentó destruirla. Dio entrevistas a periódicos nacionales, cometí crímenes y acepté las consecuencias, decía con calma. Pero el señor Vargas convirtió la justicia en venganza personal. Usó su poder para convertirme en una paria nacional. Eso no es justicia, es sadismo. La narrativa cambiaba. Laura, criminal confesa, era vista como víctima de un abogado poderoso y vengativo. Javier, héroe justiciero, era retratado como un sociópata obsesionado. Está reescribiendo la historia, gritó Javier. Es una criminal, te destruyó, y tú la destruiste de vuelta, pero no pudiste parar, incluso cuando no le quedaba nada. Sus propios abogados le ordenaron que dejara de hablar conmigo. Cada conversación podía usarse en su contra. En septiembre, se presentaron cargos federales formales, acoso criminal sistemático, interferencia ilegal en oportunidades de empleo, conspiración para privar derechos civiles. Cada cargo conllevaba de 2 a 5 años de prisión federal. Esto es imposible, dijo Javier, pero vi miedo real por primera vez. Soy un abogado federal licenciado. No pueden procesarme por informar a empleadores sobre antecedentes. Pueden, cuando lo haces sistemáticamente, de manera coordinada, más allá de cualquier jurisdicción legal. No informabas a empleadores, cazabas a una mujer por 4 estados. El juicio de Javier comenzó en enero. Laura fue la testigo principal de la acusación, transformada por completo, compuesta, articulada, devastadoramente efectiva. El señor Vargas no buscaba justicia, testificó con calma. Se divertía con mi destrucción. Me dijo personalmente que nunca pararía, que me perseguiría por el resto de mi vida. Los fiscales presentaron pruebas de 300 contactos con empleadores, propietarios, organizaciones comunitarias, incluso refugios, una red sistemática de persecución por 5 estados. El acusado transformó el sistema de justicia en una herramienta de tortura personal, argumentó el fiscal. Usó su posición para destruir completamente la vida de una persona, mucho más allá del castigo legal apropiado. La defensa de Javier fue arriesgada, Laura merecía todo lo que sufrió. Esto lo convirtió en el sádico obsesivo que la acusación pintaba. Tuve que testificar. Su hermano dijo que planeaba perseguir a su exesposa indefinidamente, preguntó el fiscal. Miré a Javier, con desesperación y traición en sus ojos. Dijo que nunca olvidaría el precio de humillar a nuestra familia. Específicamente, que la persecución nunca terminaría. Fue como clavar un cuchillo en el corazón de mi propio hermano. Pero era la verdad. La defensa intentó hacerme parecer un esposo agradecido, su hermano lo salvó de una extorsión financiera. Sí, respondí, mirando a Laura en la mesa de la acusación y luego a Javier en la defensa. Estoy agradecido por la ayuda legal, pero no por los 6 meses de persecución que siguieron. En marzo, el jurado deliberó 4 horas. Culpable en todos los cargos. Javier fue sentenciado a 2 años y medio de prisión federal, más 3 años de libertad condicional y una prohibición permanente de ejercer la abogacía. Laura finalmente había vencido. Visité a Javier en la prisión federal solo una vez, 6 meses después de la condena. Estaba cambiado, más delgado, envejecido, con algo roto en los ojos que nunca había visto. ¿Cómo estás? Sobreviviendo. Los otros presos saben que fui abogado. Hace las cosas interesantes. Silencio.
Finalmente, habló. Ella ganó, ¿verdad? ¿Quién? Laura. Logró lo que quería, destruirme. Javier, te destruiste tú mismo. Laura solo usó tu obsesión contra ti. Estaba protegiéndote. No, te estabas vengando. Cuando la venganza se volvió más importante que la justicia, perdiste. Se rió amargamente. Justicia, Marcos. No existe justicia. Solo poder y venganza. Laura lo entendió mejor que nosotros. Si esa es tu filosofía, mereces cada día que pasarás aquí. Sus ojos se llenaron de rabia, luego de remordimiento. Solo quería que pagara por lo que hizo. Y pagó. Perdió todo. Pero no pudiste parar. Continuaste porque lo disfrutabas. Tal vez perdí el control, admitió. Cuando salí, juré no volver. Javier había hecho su elección. Laura, sorprendentemente, reconstruyó su vida. Se mudó a Río Grande do Sul, cambió su nombre legal a Laura Chen y trabaja en una organización que ayuda a víctimas de persecución sistemática. Se convirtió en una celebridad menor en conferencias sobre derechos de víctimas. Del crimen a la redención, cómo sobrevivía la venganza de un abogado obsesivo, era el título de su charla más popular. Ironía perfecta, Laura, que comenzó como villana, se reescribió como heroína, vista como una mujer que cometió errores, pagó por ellos y sobrevivió a una persecución ilegal. Recibí una carta de ella un año después de la condena de Javier. Marcos, sé que nunca me perdonarás, y no lo espero. Pero quiero que sepas que cada día de estos últimos 2 años ha sido una lección sobre las consecuencias de mis actos. Perdí todo lo que importaba, incluida cualquier oportunidad de redención ante tus ojos, pero aprendí, la venganza destruye tanto al vengador como a la víctima. Tu hermano lo aprendió demasiado tarde. Espero que tú lo hagas antes de que la rabia te consuma. No respondas, solo vive en paz. No respondí, pero guardé la carta. Javier fue liberado tras 18 meses de su condena. No me llamó. Supe que se mudó a Porto Alegre, trabajando como consultor jurídico, el único empleo que consiguió como abogado con antecedentes. Nunca más hablamos. 3 años después, estaba en la misma casa donde Laura me humilló, pero renovada, pisos nuevos, pintura fresca, muebles distintos, como si hubiera intentado borrar físicamente los recuerdos. Mi vida se estabilizó. Seguí enseñando carpintería, pero añadí clases particulares y proyectos personalizados los fines de semana. El dinero recuperado de Laura me dio seguridad financiera, pero emocionalmente estaba vacío. 8 años de matrimonio basados en mentiras, un hermano destruido por la venganza, una exesposa que se reinventó como víctima tras robarme y traicionarme. Todos perdimos algo esencial. Laura perdió su vida original. Javier perdió su carrera y libertad. Yo perdí la capacidad de confiar en los cercanos. La diferencia es que Laura construyó algo nuevo de los escombros. Javier se convirtió en un fantasma amargo. Yo aún intentaba descubrir quién era sin la rabia que definió estos años. La venganza fue completa, pero todos pagamos un precio por nuestros pecados, y nadie encontró paz. 5 años después de aquel martes fatídico, trabajaba en mi taller en una mesa de comedor para una familia joven. Mis manos moldeaban la madera con precisión, pero mi mente vagaba por todo lo ocurrido. La venganza orquestada por Javier fue brutal, al final, inútil. Todos pagamos precios altos, pero nadie halló paz. Laura logró lo imposible, se reinventó. Su libro, Sobreviviendo a la venganza, de la culpa a la redención, fue un éxito menor. Da conferencias motivacionales para mujeres enfrentando sistemas de poder abusivo. La última vez que la vi en un programa de televisión, parecía otra persona, confiada, articulada, inspiradora. Cometí crímenes graves contra mi exesposo, dijo con una sinceridad ensayada. Mentí, robé, manipulé. Merecí el castigo. Pero lo que siguió fue una campaña de destrucción más allá de la justicia legal. Nadie merece ser perseguido por años. Tenía razón, y eso me irrita más de lo que debería. Javier nunca se recuperó de la prisión. Vive en un apartamento pequeño en Porto Alegre, trabajando a medio tiempo en una firma menor haciendo investigación jurídica. Su nombre aparece ocasionalmente en artículos sobre abuso de poder, siempre como ejemplo negativo. Es un hombre disminuido, atormentado por sus demonios. Supe que intentó suicidarse el año pasado con píldoras y alcohol, como Laura. Pero, a diferencia de ella, no transformó el intento en una narrativa de superación. Para él, fue solo prueba de que lo había perdido todo. Nunca más hablamos. Nuestra familia murió en aquel tribunal, sacrificada en el altar de la venganza que él creyó justicia. Yo sobreviví,
Pero no prosperé. Tengo seguridad financiera, casa pagada, ahorros sustanciales, ingresos extra por carpintería. Pero emocionalmente soy un fantasma. No confío en relaciones íntimas. Intenté salir algunas veces, pero siempre saboteo cuando se pone serio. Los 8 años de mentiras me hacen dudar de cada palabra, gesto o momento de intimidad. La soledad es mi estado natural. Trabajo, leo, veo televisión, duermo. Los fines de semana, hago proyectos que nadie pidió, solo para mantener las manos ocupadas. Una vida funcional, pero vacía. A veces me pregunto si Laura tenía razón en su carta: la venganza destruye tanto al vengador como a la víctima. Javier se destruyó en su búsqueda de venganza absoluta. Laura sobrevivió y prosperó, pasando de villana a víctima. Yo debería haber sido el beneficiado, pero fui el más perjudicado. Laura me enseñó que el mundo es cruel, que los cercanos pueden traicionarte de formas inimaginables y que, a veces, no hay justicia real, solo consecuencias sin lógica moral. La semana pasada, un colega preguntó si me arrepentía de haber llamado a Javier. La respuesta es compleja. Estoy agradecido por escapar de la extorsión de Laura. Sin Javier, habría perdido la casa, los ahorros y pagado una pensión por años a una mujer que me robó y traicionó. Pero el precio de la venganza fue demasiado alto. Perdí a mi hermano para siempre. Laura, pese a sus crímenes, no merecía años de persecución. Me volví más duro, cínico, menos capaz de amar o confiar. Si pudiera volver, haría las cosas diferente. Llamaría a Javier, pero intentaría frenarlo después de la justicia legal. Elegiría justicia sobre venganza. Pero eso es una fantasía de quien mira atrás con la sabiduría que solo el sufrimiento trae. La realidad es que todos hicimos elecciones basadas en quienes éramos entonces. Laura eligió traicionarme e intentar destruirme. Javier eligió la venganza absoluta. Yo permití que lo hicieran en mi nombre. Ahora vivimos con las consecuencias. Laura construyó una nueva vida sobre las cenizas de sus crímenes. Javier se convirtió en un hombre roto, consumido por su sed de venganza. Yo aprendí que ganar a veces cuesta todo lo que vale la pena tener. Terminé la mesa y la admiré bajo la luz de la tarde. Es un trabajo sólido, funcional, que durará décadas. Esta familia se sentará alrededor de ella, creando memorias, construyendo amor. Construí esa mesa, pero no puedo construir esa vida para mí. La venganza me dio justicia, pero robó mi capacidad de felicidad. Laura tenía razón, todos perdimos. 10 años después de aquel martes que lo cambió todo, estoy sentado en la misma sala donde Laura me humilló. Está irreconocible, renovada, repintada, con muebles nuevos, como si hubiera intentado borrar físicamente cada memoria de ese día. Hoy recibí una notificación que me detuvo en medio del trabajo. Laura Chen, que mantuvo su nombre cambiado, murió en un accidente automovilístico en Porto Alegre, a los 42 años. El obituario la describe como defensora de los derechos de víctimas y conferencista motivacional que ayudó a miles a superar traumas. No sentí tristeza ni alivio, solo el vacío familiar. Javier, por lo que sé, sigue vivo a los 52 años, viviendo como un fantasma en Porto Alegre. Supe por conocidos que nunca se recuperó del todo de la prisión. Trabaja a medio tiempo, vive solo, bebe más de lo debido. El hombre que alguna vez fue el abogado más temido de la ciudad es ahora un expresidiario más intentando sobrevivir. No lo contacté desde nuestra única visita en prisión. Nuestra familia murió en aquel tribunal, y no hay resurrección para ciertas muertes. La mesa que terminé la semana pasada fue entregada hoy. La familia joven estaba radiante, esposo, esposa, 2 hijos pequeños. Se sentarán alrededor de ella por décadas, construyendo memorias que nunca tendré. Hay algo cruel, pero también bello en eso. Construyo los muebles donde otros viven sus vidas. Mi propia vida es una rutina mecánica: trabajo, veo televisión, duermo. Los fines de semana, dedico a proyectos de carpintería que nadie pidió. A veces los dono a organizaciones benéficas, a veces, los quemo. La venganza que conseguimos fue perfecta en su brutalidad. Laura pagó por cada mentira, cada manipulación, cada centavo robado. Javier pagó por su sed insaciable de destrucción. Yo pagué por elegir la venganza sobre la justicia, la destrucción sobre la reconstrucción. El dinero recuperado de Laura está en el banco, creciendo con intereses. Nunca lo toqué. Es dinero manchado de sangre, no literalmente, pero sí emocionalmente. A veces pienso en donarlo, a organizaciones para víctimas de violencia doméstica, a programas para expresidiarios. La ironía sería demasiado cruel. A los 44 años, estoy completamente solo, no por accidente, sino por elección.
Tras Laura, intenté algunas relaciones, pero las saboteo cuando se tornan serias. La capacidad de confiar me fue arrancada en aquel tribunal y nunca volvió. Tarde en la noche, me pregunto cómo sería mi vida si hubiera tomado decisiones distintas, aceptar la humillación de Laura y seguir adelante, detener a Javier antes de que la justicia se convirtiera en persecución, elegir el perdón sobre la venganza. Pero son fantasías. La realidad es que todos fuimos quienes éramos en ese momento. Laura, la manipuladora sin remordimientos. Javier, el depredador disfrazado de justiciero. Yo, el hombre débil que dejó a otros pelear sus batallas. La diferencia es que Laura se reinventó. Transformó su caída en una narrativa de redención, sus crímenes en lecciones de vida, su destrucción en inspiración para otros. Murió como la heroína de su propia historia reescrita. Javier se convirtió en prisionero de su obsesión. La venganza lo consumió más que cualquier prisión federal. Yo me volví un espectador de mi propia vida, rico pero vacío, seguro pero solo, victorioso pero derrotado. El sol se pone a través de la ventana de mi taller. Mañana habrá otro proyecto, otra pieza de mobiliario para una familia que no conoceré. Un día más en la vida de un hombre que logró justicia, pero perdió su humanidad en el proceso. Laura tenía razón en su última carta, la venganza destruye tanto al vengador como a la víctima. Javier fue destruido por su sed de destruir. Laura fue destruida y luego renació. Yo fui destruido de forma más sutil, no roto como Javier, no renacido como Laura, sino simplemente vaciado. 10 años después, sigo aquí. Sigo vivo, sigo solo. Y tal vez esa sea la venganza más cruel de todas, no morir, no renacer, solo existir, recordando eternamente lo que pudo haber sido si hubiéramos elegido construir en lugar de destruir. Apago las luces del taller y camino hacia una casa vacía, donde cenaré solo una vez más, viendo noticias sobre las vidas que otros viven. La venganza fue completa e inútil. Pero al menos Laura no puede humillarme más. Javier no puede decepcionarme más. Y yo no puedo ser herido por nadie más, porque no queda nada en mí para herir.